conversatorio gira en torno a una tensión entre, por un lado, el derecho al acceso a la información pública, y dentro de esto pues la información tributaria y la información fiscal, a la cual además todos deberíamos tener acceso, y el derecho a la intimidad, y en este caso concreto el derecho de la reserva tributaria o el secreto fiscal, que se encuentra contenido en el artículo 583 del Estatuto Tributario, que me parece importante que lo leamos porque de ahí puede partir muchos temas de nuestra discusión. El Estatuto en este artículo se refiere a la reserva de las declaraciones tributarias y dice básicamente que la información tributaria respecto de las bases gravables, respecto a la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada. Por consiguiente, los funcionarios de la DIAN solo podrán utilizarla, que aquí me parece bastante amplio, para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efecto de informaciones impersonales de estadística. Habría que discutir qué es eso de informaciones impersonales de estadística. También este artículo se refiere a los procesos penales y que se podrán suministrar copias de las declaraciones cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva. Y finalmente el último inciso de este artículo se refiere a el rol de los bancos y las demás entidades que están autorizados para recaudar impuestos y para recibir las declaraciones, que al conocer de estas informaciones deberán guardar la más absoluta reserva con relación a esta información. Sin embargo, existe todo un debate en el contexto internacional frente a el rol de la ciudadanía y de la academia frente a esta información, que nosotros quisiéramos conocer mejor la situación fiscal del país, las cifras, las estadísticas relativas a evasión, a cumplimiento tributario, a gasto tributario, que fue el tema pues, de todo el día de hoy, quiénes son los beneficiarios de los incentivos tributarios, entre otras. Entonces se ha discutido si sería pertinente tener una especie de veeduría ciudadana, pero obviamente pues hay unas restricciones que son esta reserva, que está definida además legalmente, y que quizás limitan un poco las acciones colectivas que frente a esta información se pueden acometer. Sin embargo, tenemos ejemplos cercanos. En Costa Rica, por ejemplo, que existe una auditoría ciudadana que se denomina Territorios Seguros, que recientemente logró que el Tribunal Constitucional protegiera el derecho al acceso a la información pública de unos ciudadanos y ordenara además al Ministerio de Hacienda a entregar la lista de grandes contribuyentes que declaraban tener pérdidas o cero ganancias. Y digamos el Tribunal Constitucional sobre esta materia en Costa Rica plantea que claro, que debería ser pública esta información, pues no versaba sobre aspectos tales como declaraciones de impuestos específicos, libros de contabilidad o comprobantes de pago, entre otros asuntos protegidos por el secreto tributario. Entonces, este diálogo, este conversatorio, la idea es que sea una conversación que esperamos sea muy fructífera entre, obviamente, las entidades que manejan esta información y las necesidades de la academia y de la ciudadanía en conocer más sobre estas estadísticas. Y todo lo anterior, pues pensando en mejores políticas tributarias para todos. Esa es básicamente la introducción y pues a continuación voy a formular las preguntas que esperamos que nuestros panelistas diserten sobre las mismas. A Marcela quisiéramos que ella nos contara un poco por qué es importante para la academia el acceso a la información tributaria y adicionalmente si es posible investigar protegiendo la reserva de los contribuyentes. Esa es como la primera pregunta. La segunda, a Marcio, desde las administraciones tributarias, ¿qué se puede hacer para mejorar el acceso a la información tributaria? ¿Cuál administración tributaria de la región va a la delantera, es líder en los temas de acceso a la información? Y finalmente, a Vivian, en asuntos tributarios, qué debería ser público y qué no. Entonces lo que vamos a hacer es darle 15 minutos a cada uno, empezando por Marcela. Bueno, mil gracias Eleonora y mil gracias sobre todo a los organizadores por organizar el panel y por invitarme. Este es uno de los temas que a mí me genera profundo interés. Así es que estoy muy contenta de estar aquí.
Evidentemente la pregunta de Leonora sobre cuál es la necesidad de la academia de acceso a la información tributaria individual es una pregunta que tiene un montón de respuestas distintas dependiendo de los temas que interesen a distintos académicos y demás. Entonces no hay una manera única de responderlas y más bien lo que yo querría hacer es darles ejemplos de cosas para las cuales podemos necesitar, y los ejemplos que escogí buscan de pronto abrir un poquito más la caja de la discusión, más allá de preguntas de pronto en las que es más evidente esa necesidad y donde de pronto son más evidentes las protuberantes contradicciones de las que estaba hablando Leonora. Entonces, para darles un ejemplo de una de esas preguntas que sí es evidente y que sí claramente puede generar el tipo de tensiones de las que vienen hablando. Hay una investigación reciente de Juliana Londoño y otros investigadores que a partir de información tributaria unida con el tema de los papeles de Panamá busca determinar en últimas una aproximación a cómo es realmente la distribución del ingreso en Colombia y cómo es la distribución de la riqueza en Colombia cuando tenemos en cuenta, digamos, esas grandes riquezas que de pronto no estamos efectivamente investigando. Eso evidentemente tendría una serie de impactos tributarios. Ese tipo de investigación ayuda a determinar, por ejemplo, cuál sería el impacto tributario fiscal al final, pero no solo fiscal, sino sobre la distribución del ingreso y sobre la distribución de la riqueza, por ejemplo, reformas tributarias que hagan tributar, por ejemplo, los grandes patrimonios, y a ese tipo de información, o ese tipo de pregunta y ese tipo de investigación requeriría información de acceso a información individual sobre lo que la gente ya le dijo a la administración tributaria, adicionada a esta información externa que se viene a unir. Entonces fíjense que eso requiere la información tributaria individual, un identificador para poder juntar eso con la información que está por fuera y poder decir este fulano es el mismo fulano de allá, y ahí evidentemente surgen muchas de estas tensiones. Ahora, la pregunta también es de evidente importancia, no para el investigador y para la academia, sino que es una pregunta de evidente importancia para la formulación de política pública y demás. Y entonces ahí es donde surge la pregunta, y me gustaría a mí refrasear un poquito la pregunta de Leonora, no solo en términos de qué es lo que los académicos necesitan, sino qué preguntas podría iluminar la academia, que son de interés muy general y van mucho más allá de eso. Ese tipo de ejemplos, digamos, abundan, pero no son el tipo de cosas en las que yo particularmente trabajo, y les quiero contar un poco más de las cosas en las que yo trabajo, porque además tienen una peculiaridad, y es que creo que hay en estas cosas la atención con los derechos de las personas a la protección de su privacidad no son tan evidentes, las extensiones no son tan evidentes. Y claro, ustedes dirán, no, si no son tan evidentes, pues ¿por qué nos importan? Bueno, nos importa porque este otro mundo, donde esa tensión no es tan evidente, igual queda cubierta por esa normativa que Leonora está diciendo. E igual quedamos sujetos a ese mismo tipo de restricciones, con los mismos problemas para responder preguntas que de nuevo no es que son del interés del investigador, sino que son del interés de un investigador que tiene entre sus temas de interés asuntos que son importantes para el bienestar público desde distintos aspectos. Entonces déjenme, yo les cuento algunas cosas, algunos ejemplos que sí vienen del tipo de cosas que yo hago. Yo trabajo en general no en investigación al respecto de personas, sino en investigación al respecto de empresas. En cuanto las empresas son fundamentales, el sector productivo es fundamental para determinar la riqueza, también la distribución de ingresos y demás, otros elementos que son fundamentales para el bienestar de la gente. Entonces, ¿qué tipo de preguntas pueden importarnos de nuevo, no solamente a los investigadores, sino en general al país y a la política pública cuando pensamos en empresas? Un elemento que es fundamental y solo de ver la correlación entre el desarrollo de los países y estos elementos es la estructura, lo hace evidente, es la estructura económica y la demografía de las empresas. Resulta que, por ejemplo, sabemos que los países ricos se caracterizan por tener menos concentración en empresas chiquiticas, menos concentración del empleo en empresas chiquiticas, por tener empresas que crecen mucho más rápido, por tener tasas de entrada y de salida de las empresas que son más dinámicas. De tal manera que entender dónde está el país de uno en ese contexto
es fundamental para la formulación, por ejemplo, de política pública de desarrollo empresarial y para preguntarnos, hacernos preguntas en las que yo he estado muy metida, como por ejemplo, ¿vale la pena que fomentemos el emprendimiento? ¿Queremos convertir a todo el mundo en un emprendedor o de pronto eso no es tan bueno? Hay preguntas muy importantes al respecto de cuáles son las barreras al crecimiento de las empresas, y entonces uno querría preguntarse si ciertas intervenciones de política pública, por ejemplo, ciertos programas de desarrollo productivo, están efectivamente ayudando a levantar esas barreras al crecimiento o no. ¿Qué tipo de datos requeriría uno para hacer ese tipo de cosas? Lo que en muchos países utilizamos puede tener variantes de un aparato que se ve más o menos como lo que yo estoy describiendo aquí. Imagínense que usted agarra todos los registros tributarios de todas las empresas del país y esa cosa viene con un identificador de la empresa, que es el identificador tributario. Imagínense que por el otro lado usted tiene lo que para nosotros sería la pila, el registro de la seguridad social. Y en ese registro de la seguridad social tiene igualmente el identificador de la empresa que está contribuyendo las contribuciones de seguridad social. Imagínense que a eso usted le pega una base que tiene la Administración de Aduanas, que tiene todas las exportaciones y todas las importaciones de todas las empresas identificadas por el mismo nombre. Imagínense que además usted se va a Bancoldex o se va a Procolombia y usted le dice, venga, deme la lista de todos sus beneficiarios, qué programa recibió y qué NIT tiene. Y entonces usted con todo eso arma un único monstruo que para cada empresa le dice, venga, ¿cuánto declara la empresa que se ganó? ¿Cuáles fueron sus costos? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué exportaciones e importaciones tuvo? ¿Se benefició o no de programas del gobierno? Con ese tipo de aparato que todos los países tenemos o tenemos posibilidad de armar de una u otra forma y que algunos tenemos más parcial que otra, se hacen un montón de investigaciones que son fundamentales para entender la dinámica productiva del país. Por ejemplo, esto está tomado de investigaciones que en este momento son muy discutidas en Estados Unidos y son la base de un montón de diseño de política pública respecto del sector productivo y un montón de información que se utiliza para entender, por ejemplo, ahora que finalmente logramos superar la crisis de 2008, qué era lo que estaba pasando en esa crisis. Entonces, por ejemplo, estas investigaciones aprendieron que mientras que toda la vida habíamos creído que las empresas chiquitas eran las más dinámicas, resulta que no, resulta que las empresas chiquitas eran más dinámicas solo porque en general, en promedio, eran más jóvenes y que las empresas que son más dinámicas son las empresas más jóvenes. Y eso tiene una implicación importantísima y es que el crecimiento empresarial que está sesgado hacia el nacimiento de nuevas empresas es particularmente generador de crecimiento hacia el largo plazo. Y esas investigaciones también encontraron, y por esto es que necesitan información muy detallada a nivel de empresa, que hay enorme heterogeneidad. Aquí lo que ustedes tienen es cuánto crecen las empresas que más crecieron y cuántas crecen las de más pobre crecimiento, y eso a través de su ciclo de vida. Hay enorme heterogeneidad, decía yo, porque mientras tenemos unas empresas creciendo un montón, casi duplicándose, tenemos un montón de empresas contrayéndose también una gran cantidad. Y ese mismo tipo de investigaciones, por ejemplo, le dijeron a los estadounidenses que lo que les estaba pasando en la crisis tenía visos de quedarse para el largo plazo en buena parte porque había logrado frenar el dinamismo en particular justamente de esas empresas recién nacidas y justamente en los sectores de ciencia y tecnología. Y que por eso estaba siendo más persistente. Y para todas estas cosas uno necesita datos detallados de las distintas empresas. En países como Estados Unidos, es cierto que estas investigaciones surgieron de exactamente el aparato que yo les acabo de describir. Ellos tienen lo que ellos llaman el registro empresarial, que no es lo mismo que nosotros llamamos el registro empresarial, que es sencillamente la concatenación de esas distintas fuentes de las que yo les hablé. Y esas distintas fuentes, fíjense, le permiten a uno caracterizar la dinámica de empleo, le permiten a uno caracterizar la dinámica de ventas, etcétera, etcétera. Y así podría darles muchos más ejemplos. En países de América Latina, algunos países cuentan con ese tipo de información, de una manera u otra. Brasil, por ejemplo, tiene una forma esto se llaman registros ligados de empleado y empleador, que en Colombia hoy en día no tenemos. Otros países también lo tienen. En Colombia y en otros países de América Latina, como no podemos acceder a ese tipo de información, entonces accedemos a otra información de microdatos,
que típicamente son las encuestas económicas que hacen las oficinas estadísticas en Colombia. Por ejemplo, ustedes pueden haber oído hablar de la encuesta anual manufacturera que hace el DANE. Y son maravillosos porque tienen un montón de detalle, pero no tienen una característica que solo podría tener una base que cubra a todo un gran pedazo de la economía. Y las bases que yo les describí cubren a todo el sector formal de la economía. Esa característica de no ser censales ni siquiera para un cierto sector de la economía hace que yo me quede con respuestas que son muy parciales. Por ejemplo, una cosa que nos interesa un montón es que tanto, les decía hace un rato, está concentrado el aparato productivo en empresas chiquiticas, empresas de 1 o 9 empleados. Bueno, en Colombia la encuesta manufacturera por diseño, y eso es cierto de casi todas las encuestas manufactureras que yo conozco en América Latina y en Europa, y en Estados Unidos también, empieza a cubrir empresas a partir de 10 empleados. Entonces, de esa fuente no podemos determinar este elemento del que estábamos hablando. Otro tipo de investigaciones que nos interesan un montón tienen que ver con el impacto de diferentes políticas. Les decía yo, les doy ejemplos de cosas que hemos hecho acá. Por ejemplo, nos hemos preguntado, cosas que yo he hecho, cuál es el impacto de recibir crédito de Bancoldex, pero no solamente si le va mejor o no a la empresa, sino si eso le cambia qué tipo de crédito recibe, y si desde el punto de vista de Bancoldex tiene más impacto cuando da crédito de largo plazo o de corto plazo, para inversión o no para inversión. ¿Qué tipo de datos necesitaría uno? Pues uno necesitaría, de nuevo, información individual de las empresas sobre su acceso a crédito. En Colombia eso sería la base del registro crediticio de la superfinanciera, que fíjense, se le puede añadir al monstruo del que yo hablé, porque de nuevo tiene el NID de cada una de las empresas. La información de los beneficiarios de Bancoldex, de nuevo, por ejemplo, la DAM, y uno podría mezclar todas esas cosas y darse respuestas del estilo de no solamente cómo impactan estos distintos márgenes, producción, empleo, inversión y demás, sino si eso es porque mejoró el tipo de intermediario financiero, la tasa de interés, el plazo, el monto, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un investigador que en Colombia quiere hacer eso? Uy, perdón, me salté acá. Tiene que poner a conversar unas entidades que tienen unas regulaciones como las que mencionó Eleonora, pero distintas para cada una de esas regulaciones, para cada una de esas entidades. Entonces, en mi caso, yo tenía que poner a conversar al DANE con Bancoldex, a Superfinanciera con Bancoldex y al DANE con Superfinanciera. Esto no es una investigación que yo me inventé porque este investigador tenía ese interés individual, no, esto es una cosa que el gobierno colombiano está interesado en evaluar. Y entonces el gobierno colombiano va y le dice al DANE y a Superfinanciera, venga, conversen a ver si logran juntar esas dos bases para que este investigador pueda darnos respuesta. Respuesta nunca se logró. Yo tuve al subdirector del DANE yendo a sentarse con el superintendente financiero y nunca se pudo porque este tipo de regulaciones no permiten hacer esas diferencias. ¿Qué va a salir de esa investigación? Una cosa que se ve como esto. Y esta cosa que se ve como esto claramente no viola el derecho de nadie a nada. Pero para poder hacerlo yo tengo que hacer unos pasos que podrían tener el peligro de que yo, investigador, me dé cuenta de cuánto pagó tal empresa o cuánto pagó tal otra empresa. Y ante ese peligro, la respuesta que los colombianos nos damos es mejor no hacerlo. Então empezamos a contar com informações de tarjetas de créditos. Hoje, fisco, para contestar a pergunta, os fiscos da região que estão mais adelantados, Argentina, Brasil, Chile, são os líderes, podemos dizer, têm informação não só da movimentação financeira de tu conta bancária, sem que tenha que o juez autorizar. Pode ir e ver quanto movimentou contribuinte e todas as outras informações que vêm de compras de veículos de luxo, gastos com escolas, tu tens 60, pero paga escola de medicina a 2 hijos, gastos com hospitais, com planos de saúde, compras de propriedade, todos os notários têm que informar o fisco. Então, hoje o fisco, que há 30 anos só tinha tu declaração, depois com as retenções, hoje o fisco tem todas as informações de uma pessoa natural, hablando, e de empresas, a maioria. Qual foi a revolução? É que agora, com o Fórum Global de Intercâmbio de Informações, recebemos também de nossos cidadãos de mais de 100 países do mundo. Eu nunca imaginei que isso vai passar. Então, em Argentina, a FIP recebe todos os saldos bancários de los argentinos alrededor do mundo. Isso nos levou
ahora que el fisco tiene todos los datos para montar tu declaración. Por eso ahí surge una otra cosa que será la gran revolución en la administración tributaria, porque ahora es una exigencia de un acto de ciudadanía, que si yo tengo todos tus datos, ¿por qué tengo que obligar que tú sigas presentando la declaración? Yo te la tengo que enviar. Es la declaración llamada prehecha o prellenada, que ya es una realidad en muchísimos países, en lo que se refiere a personas naturales. En el caso del IVA, es la misma cosa. Chile es el primer país del mundo y único. Ecuador empezó a hacer algo así también, pero no en la amplitud que está haciendo Chile. Está presentando la declaración de IVA porque todo se vende, se compra con factura electrónica. No hay facturas nominales. Si yo sé todo lo que vendiste, todo lo que compraste, yo calculo tu débito y crédito, porque el sistema permite, cuando tiene una factura que fue cancelada y tal, todo se da. Entonces, esa es la gran revolución, es que el fisco necesita tener, contestando la parte del fisco, el fisco tiene que tener todas las informaciones. Él no tiene que saber qué gasta, con qué gasta un ciudadano en su tarjeta de crédito. Ese es un problema de cada uno, pero cuánto gasta, sí. El que no tiene a ocultar no se preocupa, pero hay otros que tienen muchísimo a ocultar. Personas que gastan 100, 200 mil dólares al mes con tarjeta de crédito, que tú puedes pensar, madre mía, eso hay millares, y hay muchos, y en casos de eso, muchos que no declaran renta. Entonces yo soy, primero hasta por carrera, soy auditor fiscal de impuestos, y yo creo que el fisco tiene que tener el acceso total y absoluto. Es que eso no estábamos mencionando antes, porque eso todavía nos falta avanzar mucho en la región para que todos tengan acceso a todo. Ustedes tengan una idea, usted mencionó Estados Unidos. Estados Unidos tú vas a dormir con 20 mil dólares en tu cuenta. Te despierta por la mañana, le va al cajero y no encuentra nada. El inspector del fisco, del IRS, tiene poder para entrar en tu cuenta bancaria y retirar la plata, si él consideró que tú estás evadiendo. Ahí, como eso parece yo que estaba exagerado, un acto del Congreso puso que es el jefe del equipo, o sea que da igual. Yo encuentro, tú eres mi jefa, tú autorizas y Quito puede entrar en la cuenta. Mira cómo estamos distantes nosotros. Entonces no es que ellos pagan impuestos porque son mejores personas que nosotros aquí. Pagan porque mueren, es mejor estar buscado por el FBI que pelo IRS. Porque el FBI solo te mete en prisión, el IRS te mete en prisión y te deja limpio, ¿no? O sea, es muchísimo peor el IRS, ¿no? Es verdad, buscado por la Criminal Investigation del IRS, mejor te mates porque estás perdido. Y todo el fisco tiene que tener acceso total. Que uno puede comer, ¿para qué? Tiene de las empresas muchísimas informaciones, están públicas todas, porque son las empresas cotadas en bolsa que tienen otro tipo de obligación, que están sus balances, solo está su mayor, su diario mayor, pero los estados financieros, incluso las notas explicativas, todas son públicas, ¿no? Entonces, para el fisco, toda la información no es suficiente. Toda y cualquier información. Ahora, tú puedes decir, el fisco necesita eso. Si no tiene información, el fisco no puede actuar con su plenitud. Ahora, eso no quiere decir que la información está accesible a cualquier auditor. Tú tienes que justificar un acceso. ¿Por qué haces? ¿Por qué fuiste a ver cuánto tiene Shakira, que es colombiana? O sea, ¿qué curiosidad es esta? Eso es motivo de penalidad gravísima. Tú no puedes, ni que sea del fisco, tú puedes querer ver una declaración que no esté en tu quehacer del día a día. Respecto a los accesos a la sociedad, a los estudiosos, yo en teoría soy favorable al máximo nivel de información, pero declaración individual yo no pasaría jamás, me opongo totalmente. Porque una declaración de renta personal es algo que todos tienen derecho de decir, mi declaración no quiero que nadie la vea. Tú sabes, ese tipo tiene un hijo fuera del matrimonio. Y millares tienen. Que ni la mujer del hombre sabe.
O a mujer tiene otro hijo. Claro, tú pagas nosotros decimos pensión a un hijo que tu mujer no sabe que tú tienes. Porque alguien te obligó en la justicia, tú estás pagando y todos tienen derecho a saber eso. O sea, datos de declaración personal, yo no pasaría jamás a ningún estudioso porque no hay necesidad. Nadie me va a convencer que necesita la declaración de una persona. Si queremos datos de médicos, podemos consolidar todos los médicos y comparar la categoría de los médicos del país con los jueces. Eso, por lo menos en Brasil, nosotros publicamos y ya da problemas. Yo tuve grandes problemas porque cuando publiqué las categorías, cuánto ganaba en Brasil, salió que los notarios, que nosotros llamamos dueños de cartórios, decimos notarios, eran los que más ganaban dinero en Brasil. Y eso fue una revolución para ellos. Y nosotros no estamos diciendo la declaración de nadie, estamos diciendo cuánto era la renta de los notarios solo, ¿no? Entonces, pero el dato individual de una persona natural, yo creo que tiene que ser un secreto para otros. Ahora, datos de empresas, ahí ya es un poco diferente. Yo creo que sí debemos divulgar al máximo, con el máximo nivel de detalles por sector para los estudiosos, porque ellos necesitan esas informaciones. El tema es cómo consolidar, ¿no? Pero las empresas abiertas están obligadas ya a publicar, pero el tema son las empresas cerradas, ¿no? Yo creo que debemos trabajar datos por grupos de sectores, por clasificación económica, con el más elevado nivel que se pueda permitir a los usuarios. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Les invito, que no está abierto al público eso, pero la DIAN tiene acceso. Nosotros vamos a liberar al público. En cierto hicimos lo que se llama DIP, Disponibilidad de Información Pública. Yo ahora pido venia porque no estoy seguro si hay alguna cosa de la DIP que esté disponible en nuestro sitio web. Pero tanto nos preocupa eso que empezamos a buscar ¿y qué informaciones son públicas? Y creamos un grupo de trabajo y fuimos profundizando y nos hemos dado cuenta que hay muchísima información que está disponible que las personas no tienen ni idea. Hay países que no divulgan, tú no puedes saber ni si la persona tiene un NIT, un número de identificación tributaria. ¿Sabe cómo un fisco brasileño, se quiere saber si Márcio Verde tiene un número de identificación tributaria en Colombia? La única forma es que tiene un acuerdo de intercambio de información entre los dos países. Tiene que venir por una solicitud formal, eso no lleva menos de 180 días para saber si tiene un registro. O sea, eso tenía que ser así, inmediato, ¿no? O sea, pero si tú lo haces inmediato, no tiene validad. Tú puedes llamar al colega del otro amigo y preguntar, él te dice que tiene, no lo puede usar. Entonces, la revolución fue que hoy el intercambio de informaciones a nivel mundial. Lo que falta ahora a los países es capacidad de usar esta información. Capacidad de usar. Hemos avanzado muchísimo. La media de los países creció en el uso de la información. Muchos los que sufren hoy es que tienen tanta información y no tienen un conocimiento de sistemas de gestión de riesgo para usar la información de forma a beneficiar los buenos contribuyentes y encontrar los malos contribuyentes. A los que no son del fisco, te digo, si tú tienes 10 millones de contribuyentes y tú vas a auditar 20,000, si tú no haces con un sistema muy efectivo de selección de contribuyentes, puede que tú vayas a generar un problema, un costo a 20,000 buenos contribuyentes. Entonces tú tienes que seleccionar, todos los seleccionados casi tienen que tener algo a explicarse, porque tú tienes que facilitar la vida de los buenos y complicar al máximo, dar una sensación de que te vamos a detectar y te vamos a punir feo. Entonces eso solo se hace con información.
Toda la información al fisco es poca. A los encuestadores, yo creo que debemos facilitar al máximo, pero no declaración individual. Yo creo que debemos limitar a los grupos de sectores y de profesionales con el máximo nivel de detalle. No es un tema de oponerse, es un tema de secreto, ¿no? Hay mucha información que todos sabemos, cada uno sabe las suyas, que a veces no podemos compartir. Gracias. Gracias. Bien, pues yo creo que me voy a parar desde un lugar muy distinto del de Mario. Me voy a situar como ciudadana para tratar de contestar esa pregunta sobre qué debería ser público y qué no, para la ciudadana o el ciudadano normal. Para ello, mi presentación la voy a dividir en dos partes. En la primera parte voy a mostrar un poco la evolución de los bienes y los derechos que están en tensión aquí en esta necesidad de acceder a información tributaria, y luego pasar a una posible solución que ha dado la normativa colombiana y la mexicana para disolver esa tensión que existe entre distintos derechos. Entonces, me voy a poner en un lugar distinto porque a mí sí me interesa saber cómo contribuye Shakira en su pago de impuestos a que el Estado funcione. Y es que precisamente lo que hay detrás de todo esto, para mí como ciudadana, es ¿por qué estamos pagando impuestos? Estamos pagando porque el recaudo de los impuestos sirve para muchas cosas. Me corregirán aquí todos los tributaristas y economistas que tengo cerca, pero en principio a mí como ciudadana me interesa porque sirve para gastos, para bienes y servicios públicos, por un lado, y por otro lado porque sirve para redistribución de los ingresos. Para cuando donde haya mucho, los que ganan mucho paguen un impuesto y ese impuesto sirva después para los que no han tenido la oportunidad ni la posibilidad de ganar los mismos ingresos que esas otras personas. En el caso colombiano, por ejemplo, el Gini, que es un coeficiente que mide la distribución de los ingresos y de la riqueza, antes de impuestos y transferencias es 0,53. Después es 0,52. ¿Por qué? ¿Qué hace que realmente los impuestos que se han recaudado y se hagan las transferencias después no sirvan para que el Estado colombiano tenga una mejor distribución? A mí como ciudadana me interesa saber eso y me interesa que haya una transparencia al respecto. Y por eso promuevo que haya un mayor acceso a esa información. Eso además me permite hacerle seguimiento al fisco para saber si el fisco realmente está cumpliendo con su política y si está recaudando los dineros como los tiene que recaudar, si está haciendo las condonaciones y las amnistías como lo tiene que hacer. Me permite que se visibilice mayor justicia, porque los que tienen más deben pagar más y puede que no lo estén haciendo. Me interesa también que haya mayor confianza y mayor legitimidad en las instituciones, y solamente si como ciudadana yo puedo revisar el funcionamiento de, por ejemplo, la DIAN en el caso colombiano, podré saber si realmente le debo otorgar mayor confianza a la DIAN o no. Podremos saber por dónde se está escurriendo el dinero en general. Esa es como la pregunta por la cual yo como ciudadana quiero saber. Quiero acceder a información tributaria. Ahora, ¿qué debe ser público y qué no? Para ello me metí en la evolución del secreto fiscal, que en el caso colombiano es como desde los años 60, en el 61, en la reforma de Lleras Camargo, nació en un decreto legislativo. Fíjense que todas las normas que han creado en Colombia el secreto fiscal han sido decretos del gobierno, no han sido leyes discutidas en el Congreso. Entonces no hay antecedentes legislativos para saber qué es lo que han discutido los padres de la patria de por qué es importante proteger esta información tributaria. Fueron decisiones del gobierno. En el caso de Lleras Camargo había una misión de la CEPAL que consideró que era importante para el recaudo, que hubiera un cierto secreto, pero yo realmente no he podido entender detrás, en el caso colombiano por lo menos, detrás
de ese secreto qué es lo que hay, porque si al mismo tiempo analizo el sistema tributario, por ejemplo, noruego, desde 1882 es público. Toda la información de los contribuyentes noruegos es pública. Y si miramos el danés, el de Finlandia, no sé si es desde 1882, pero en la actualidad hay acceso a la información del vecino. Cuánto paga de impuestos el vecino, cuánto gana, y cuánto le descuentan, y cuánto le perdonan. Todo eso es público. Entonces, ¿qué hay en la cultura, en la sociedad nuestra? Porque en el caso nuestro se parece mucho el brasilero, el del Ecuador, el del Perú, que no hay en otras sociedades y que no hay esa necesidad de proteger. Curiosamente, en esas otras sociedades el índice de percepción de corrupción es mucho menor y el Gini, además, cambia abruptamente antes y después de impuestos. Entonces eso hace que nosotros tengamos que pegarle un mordisco a esas cifras que hay en las autoridades tributarias. Entonces esa es la evolución como del secreto fiscal que todavía no tiene para mí una explicación tan válida. De pronto porque soy barranquillera y los barranquilleros no conocemos mucho de la intimidad, dejamos las puertas abiertas, las ventanas abiertas, pero ahí la intimidad para mí no es tan clara. Ahora, en el caso, luego ha habido otros derechos que podrían justificar ese secreto fiscal, como por ejemplo el habeas data, que es un derecho que nació en el caso colombiano desde la Constitución del 91, un poco como para proteger los datos en los que se le está haciendo tratamiento digital. El habeas data nació en la Constitución del 91 y en el caso colombiano, curiosamente, nació para proteger sobre todo cuando salían los datos cuando la información de deudores morosos se hacía pública. Salió sobre todo para proteger deudores morosos. En otros países nació para proteger otras situaciones. Fue reconocido en la Constitución del 91 y luego se crearon dos leyes estatutarias que son muy importantes para proteger los datos personales. En el 2008, el dato financiero, y en el 2012, ya el dato personal en términos generales. ¿Qué es un dato personal o el habeas data? Es una definición súper amplia que es un dato asociado a una persona. Es decir, todo. Esto es un dato personal. Mi cédula es un dato personal. Cuánto pago de mi declaración de renta es un dato personal. Todo. Ahora bien, los datos personales están divididos en privados, semiprivados, públicos, semipúblicos, y también, tengo un mosquito por aquí, como ven, la intimidad para mí, poco. Pero los datos personales están ahí y están protegidos en la ley de habeas data. Y en la evolución ha habido una categoría de datos sensibles y no sensibles, que puede servirnos para estos casos. El dato sensible se define como aquel que afecta la intimidad o aquel cuyo uso tiene una propensión para la discriminación, como se puede suceder con mis tendencias sexuales o mis creencias religiosas. Todos esos son datos considerados sensibles. En la lista que ha hecho la ley, el dato tributario no aparece como dato sensible todavía. Hasta ahí como un sector de la balanza, que es la intimidad, el secreto fiscal y los datos personales sensibles. Del otro lado de la balanza está el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho joven, que nació, está en la Constitución, en el caso colombiano, en la Constitución del 91 y ya en muchas constituciones de la región, pero así como con un reconocimiento flagrante y con fuerza, fue en el 2006, en una decisión de la Corte Interamericana que se conoce como Clot Reyes contra el Estado chileno. Y desde entonces, en los distintos estados ha habido mucho impulso por ese derecho como un derecho fundamental. Eso quiere decir que tiene tanta protección como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, como el derecho a la integridad personal. Entonces, con la creación con el reconocimiento, no es la creación, con el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, en Colombia se creó una ley y en muchos países de la región, que es la ley 1712 del 2014. Como verán, es una ley más reciente y por eso digo que es un derecho nuevo, que tenemos que impulsar
y utilizar para lograr la máxima apertura, sobre todo, pues, por supuesto, de la información pública. En esa ley se define como información pública toda información que esté bajo control o custodia o en posesión de una persona pública o de un sujeto obligado. Eso hay unas diferencias, pero en términos generales es de una persona pública. Bajo control, custodia o en posesión. Es decir, una declaración de renta es un documento privado porque lo hace una persona natural privada, pero en el momento en que llega a un estamento público se convierte en información pública. Y al convertirse en información pública, toda la ciudadanía debe tener acceso a ese documento. Ahora bien, pasemos a la segunda parte, que ha desarrollado las leyes para establecer algún tipo de ponderación o de valoración o de balance entre esos dos derechos. Porque si toda la información que llega a una entidad pública es pública, entonces toda debería entregarse a la ciudadanía. Y en principio toda debería entregarse a la ciudadanía. Pero existe una cosa que se llama el test de daño o el test de interés público, que se ha desarrollado para que lo haga todo funcionario antes de entregar la información cuando considere que esa información no debe llegar a las manos de la ciudadanía, porque a veces hay derechos fundamentales de por medio e intereses públicos muy valiosos que hay que proteger, como en el caso del señor que tenía un hijo ilegítimo y que no quería que fuera conocido por la ciudadanía. Eso es un elemento importante que debería tener en cuenta el funcionario público para proteger información que está en su poder. Pero ahí ya se creó dos categorías de personas, y a los otros sí, y a este no. En cada caso, el funcionario público debe decidir qué prevalece. No creo que el un funcionario derecho público o el pueda otro. tener ese poder de discriminación, porque para mí saber que yo tengo dos autos, tú no puedes, yo no quiero que tú lo sepas. O sea, es que es muy complicado. Yo conozco el de Noruega, es fabuloso, pero usted quiere vivir en Río de Janeiro y saber que todos saben lo que tú tienes. Yo tengo amigos que van a caminar, que salen caminando y buscan un bus y van al trabajo de bus porque se mueren de miedo del secuestro y de tener un auto bueno. Entonces ahora la declaración de ellos va a ser pública. Es que el tema que yo lo veo muy interesante, pero no soy yo que quiero dar esa información a la sociedad de que esa persona tiene eso, porque no vivimos en Noruega, ¿no? O sea, yo creo que el límite debería estar en la mitad. ¿Cuánto ganaron médicos? ¿Cuánto pagaron los médicos? Porque si vamos a saber de uno, hay que saber de todos. Y todos tienen que saber de todos. Todos tienen que saber cuánto todos ganan. Noruega es así, pero nuestra sociedad estamos muy lejos de vivir en una sociedad que tú puedas dar a conocer. Hay problemas de herencias gravísimos, de brigas, de peleas de familias y de problemas de vecinos y todos. Yo creo que un poco de control de la intimidad fiscal de cada uno es recomendable. ¿Sabe por qué? Porque yo le pregunto, yo no quiero saber nada cuánto gana Pelé o cuánto gana, no me interesa. Yo sí. Yo quiero saber si el fisco está auditando quien tiene que auditar. Ahora, yo tenía acceso a cualquier brasileño, a cualquiera. Yo nunca fui a ver una declaración que yo no estuviera trabajando, porque yo no tengo este derecho. ¿Por qué quiero saber cuánto ganó el otro y qué tiene el otro? Si yo no estoy auditando a él, no estoy haciendo un trabajo. Es una intimidad muy... Un elemento adicional para la discusión al respecto de si quiero el dato de una persona o no. Vivian dice, venga, yo sí quiero saber si Shakira la está embarrando para decirle al fisco, usted no está monitoreando nada. Marcio dice, de pronto no. Pero hay otro elemento que hace que yo necesite saber lo de cada persona, aun si no me interesa ni Shakira ni Pelé. Y ese elemento es todo aquello para lo cual yo necesite entender la heterogeneidad que hay en la sociedad. Entonces, ahorita Vivian decía el jean.
Bueno, el Gini nos habla de cuánto tiene el más rico, el que le sigue, y no me interesa si el más rico se llama Yo sé Peleo calcular Shakira. el Gini. Lo Tú sé, no pero- necesitas saber declaración No. de ninguna persona para calcular el No, Gini. pero Individual. eso, Yo no, sé sí calcular. necesitas tener, no necesitas De una tener- persona individual. No necesitas tener la cédula de esa persona para hacerlo, pero necesitas tener el número de cada persona, necesitas tener todos y cada uno de los puntos de la distribución. De manera similar para los ejemplos que yo estaba dando, no me interesa si la empresa se llama A o B, pero necesito saber si una empresa que fue beneficiaria de un programa del gobierno le va mejor que a las otras. Y para eso no me pueden simplemente dar el dato de cómo les fue en general a las manufactureras o a las de una subindustria en particular. Entonces, eso para decir de nuevo, creo que es incluso más complejo que simplemente si sí quiero perseguir a una persona individual o no, porque aún si no quiero perseguir a una persona o a una empresa, por distintas razones yo puedo necesitar los datos detallados de cada quien, así no sea para referirme a esa persona en particular. Entonces creo que ese elemento le pone otro grado de complejidad adicional a la cosa. Bueno, yo soy consciente que yo estoy aspirando a bastante. Sí, yo estoy aspirando a bastante, a pesar de que Yo la norma... entiendo, su idea es un, Sí, un- es un aspiracional, es aspiracional. paraíso a buscar. Bueno, yo no sé si sea necesariamente un paraíso, y ahora paso a México para ver cómo ha evolucionado en México, pero lo cierto es que sí no es como funciona en este momento, es como quisiéramos que funcionara. Puedo hacer só un comentario. A mí me bastaría que nosotros divulgáramos los que deben al FIA, al fondo. Bueno, Ni la lista de deudores es pública. Esta pudiera. Bueno, ¿Y sabe por qué no es pública? Hasta que no transitó en juzgado, puede que la persona no tenga una deuda. Hay países, México publica todos los que deben al fisco. bien, pues yo quiero referirme a tu mención a la seguridad, a la preocupación de la seguridad, que es una preocupación legítima, que siempre nos alegan a nosotros en De Justicia le solicitamos generalmente a los congresistas, a los funcionarios públicos, les solicitamos que nos entreguen sus declaraciones de bienes y rentas y en ocasiones sus declaraciones de renta, porque queremos hacer un escrutinio público sobre si realmente ellos, el dinero que están recibiendo, pues se refleja en sus declaraciones de renta. Hay unos congresistas que las han entregado sin ningún problema, hay unos congresistas que han alegado que su problema es de seguridad y para ello ya el Estado les ha respondido, los jueces de la República les han respondido que el Estado tiene que ofrecerles las garantías de seguridad y que por esa razón no puedes evitar que se cumpla con la participación democrática de la ciudadanía para hacer el escrutinio público. Sobre todo, hasta ahora hemos llegado hasta funcionarios públicos, congresistas, que tienen un régimen de intimidad menos protegido que el de la ciudadanía común y corriente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso Ay, debe- algo, ya estamos de acuerdo, vamos avanzando. Todo funcionario público, pero no tiene que ser pública. Yo tengo que entregar mi declaración y para estar allá, para si necesito verificar, pero no que esté colgada ahí en ese metro, ¿cómo se llama el metro aquí? El Prominente. Ya quisiéramos que fuera Porque no pagan los impuestos. Exacto. Antes de pagar los impuestos sería un metro. La mía puede colgar que no tengo nada, no tengo problema. Bueno, pero ya para terminar, entonces quisiera pasar a cómo en México han resuelto esta tensión entre la intimidad, por lo menos entre la Big Data y el acceso a la información pública, en un caso del 2009 que llegó al INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en México, en el que la ciudadanía pidió información sobre las deudas fiscales que habían sido condonadas. Y ahí está un poco más relacionado con lo que tú estás diciendo, quienes le debían al fisco y el fisco decidió perdonarles, y eso como para poder evaluar esa política pública, si funciona o si le están perdonando esas deudas solamente como efecto del clientelismo, porque son amigos, o etcétera. Entonces alguien quería hacerle seguimiento a eso. Y el INAI hizo un análisis para definir si esa información debía ser pública o no, que se basó en 3 argumentos. El primero fue la rendición de cuentas. Es importante la rendición de cuentas del sujeto obligado. Dijo, hay que valorar el desempeño del sujeto obligado como encargado de recaudar eficientemente las contribuciones y proporcionar la información necesaria para la evaluación de la política tributaria. Ese fue el primer argumento. El segundo, dijo, el secreto fiscal no es absoluto ni definitivo.
lo cual se refuerza con la decisión que después tomó el legislador mexicano en el 2013 de, por ley, volver pública toda la información sobre ese tipo de deudas fiscales. Y el tercer argumento, dijo, eso equivale a recursos públicos negativos, es decir, información pública, dinero público que no entra al fisco porque es perdonado. Entonces, esos recursos públicos en sentido negativo hacen que sea importante que esa información sea pública. Entonces, después hubo un caso, esa decisión fue una decisión original, heterodoxa, novedosa, pero promovió una ley que después hizo que toda esa información fuera pública. Y en el 2014 ya hubo otra decisión del INAI que fue mucho más pacífica, que se basó en términos generales en los mismos documentos, en los mismos argumentos. Y luego quería ya terminar con cómo se hace esa misma evaluación de esos argumentos y esa ponderación en el caso colombiano. La ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, le dice al funcionario público, le dice, toda la información que esté en su escritorio, en su computador, bajo su control o custodia, es de la ciudadanía, es pública. Si usted no se la va a entregar, eso es el artículo 28, si usted no quiere protegerla y no entregarla, tiene que hacer, primero tiene que encontrar una ley que diga, una ley, no cualquier norma, no cualquier acto administrativo, una ley que diga que esa información debe ser reservada. Bueno, en este caso tenemos el artículo 583 del Estatuto Tributario, pero también tenemos la ley de habeas data que puede servir como fundamento. Segundo, tiene que decir que pertenece a una categoría que ya la misma ley ha considerado como categoría viable para proteger la información. Y ahí está la intimidad. Entonces ahí tenemos que hacer una especie de gimnasia mental para relacionar el secreto fiscal con la intimidad. Y lo tercero es que tiene que hacer un test de daño. Tiene que decidir que hay un daño presente, probable y específico cuando se entrega esa información. ¿Qué es más dañino para la democracia? Entregar esa información que guardar. Entonces, cuando hace ese test, el funcionario ya puede entregárselo a la ciudadanía. Y el test es supremamente difícil, porque tiene que valorar las dos cosas. Y todos los argumentos que ha utilizado el caso mexicano pueden servirle también al funcionario público. Yo soy consciente, ya termino con esto, que es una revolución, es un cambio pensar en que todo esto debe ser información pública y que a eso debemos aspirar. Y que mientras tanto hay figuras, como la mencionaba Marcela, de anonimización, de información impersonal y estadística. Hay lo que se llama como el differential privacy también, se puede conseguir en coautoría, con un proceso de evaluación previa y sujeto a penalidades, bases de datos de mentiritas que también pueden servir para tener como los datos generales, pero creo que lo que más necesitamos es la evolución de la sociedad para entender esto como información pública. Evolución de la sociedad en la que estamos bastante atrasados. Yo cierro con una frase del juez Luis Brandeis de la Corte Suprema gringa, que decía que la luz solar es el mejor desinfectante y la luz eléctrica que acaba de salir por aquel entonces era la mejor forma de conseguir a los ladrones. Yo creo que la transparencia es la mejor forma de hacerle seguimiento a la política tributaria. Bueno, después de este cierre de Vivian me queda difícil concluir, pero bueno, yo creo que hemos aprendido mucho desde la perspectiva del académico, pero no dejando de lado que todo esto es también para la mejor política pública. Quiero un poco los planteamientos de Marcela y esas medidas para lograr el acceso del investigador y proteger la información que uno puede ver en el derecho comparado y que podría aplicar en Colombia, y cómo definitivamente toda esta información es fundamental para los analistas. Marcio pues nos hace una distinción entre la información al público y la información que tiene el gobierno, y nos muestra todas esas nuevas tendencias tanto en Latinoamérica como en el contexto internacional de los intercambios de información tributaria, entre otras, y pues plantea la tensión de las declaraciones individuales que nos lleva a la discusión con Vivian, donde nos hace un maravilloso análisis de los derechos en tensión, del derecho a la habeas data, del derecho al acceso a la información pública, estos tests
de daño que parecen muy interesantes también para comprender esta realidad. Entonces, desde una perspectiva del administrador, del académico, del funcionario público, desde organizaciones pro justicia, pues vemos que definitivamente es un tema sensible y sobre el cual muy seguramente vamos a seguir trabajando en nuestra alianza, y creo que tenemos tiempo ahora para el lanzamiento de la campaña, y muchísimas gracias a todos por su atención y a los panelistas.